Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Día a Día. Como veis, estoy sentada en el sillón blanco y eso quiere decir que tenemos con nosotros al doctor Ambrosio Bermejo Fenoy, autor de 160 artículos científicos que quería recordar yo, y bueno, nacido y con consulta odontológica en Elche. Y nada, que hoy tenemos un tema muy interesante que se trata de caries dental, que lo vamos a abordar, que creo que es interesantísimo para vosotros los telespectadores, que todo el mundo padece, y que para ello está aquí Ambrosio Bermejo. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer volver aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y prestarse a demostrarle al telespectador que todo se puede curar y que con prevención mucho más. Por eso hoy hemos querido tratar el tema de caries dental, que es un tema pues que nos afecta a casi toda la población, se podría decir. Comenzaríamos un poquito, comenzaríamos dando la visión de lo que es un diente en sí, ¿podría ser? Sí. Vamos a hablar de la carie, efectivamente, pero como siempre empezaremos recordando los dientes, cómo es la estructura de un diente, por qué ese diente puede llegar a enfermar, las consecuencias de la enfermedad dental, la más frecuente, que es la caries. Tengamos en cuenta que la caries afecta prácticamente al 95% de la población y a veces por encima de esa cifra. De manera que es interesante hablar de ello y cómo curarla, cuáles son sus consecuencias, cómo curar esa enfermedad, cómo curar la caries y cómo prevenirla, que también es muy importante. Bueno, pues tengo en mi mano un modelo, es el cráneo que otras veces les he mostrado, y en la boca tenemos 32 dientes. Esos dientes se organizan en dos arcadas dentarias. Una arcada superior, los dientes de la arcada superior van unidos a los dos huesos maxilares, y los dientes de la arcada inferior que van en los alveolos que se disponen en la mandíbula. Bien, estos dos arcadas dentarias articulan entre sí y se mueven de una forma muy específica. Los dientes tienen distintas formas según la función que cumplen. Distinguimos los incisivos, que son los 4 dientes anteriores, los caninos, famosos colmillos, que sirven para desgarrar el alimento. Los incisivos sirven para cortar. Después tenemos 2 premolares en cada hemiarcada, con función trituradora, y finalmente 3 molares que se preocupan, son los que más fuerza desarrollan, de triturar el alimento. A todo esto tengamos en cuenta que en la boca existe la saliva como manto protector de la mucosa y de los dientes, luego hablaremos de ella y de sus componentes, y luego los microorganismos. Bien, vamos a hablar del diente. Ahora vamos a pasar ya detalladamente a lo que es el diente en sí. Cada diente, cómo está construido cada diente. Es muy interesante porque esto es un molar, es una muela su raíz de arriba, que tiene 2 partes fundamentalmente: la corona, que es la que nosotros vemos, la que está en contacto con los alimentos, con la saliva, y luego en el interior del hueso está la raíz. Este molar tiene 3 raíces, por lo tanto es un molar superior. Bien, si hacemos una sección de este diente, podemos observar que tiene un tejido fundamental que se llama dentina. Vemos que la dentina es la parte principal del diente, es la parte principal del diente. Tanto en la corona como la raíz está formada por ese tejido duro, mineralizado. Bien, pues la dentina a nivel de la corona está cubierta por un tejido todavía más duro, que es el esmalte. El esmalte dental tiene un 96% de mineralización, es sobre todo mineral, agua y un poquito de sustancia orgánica, de colágena. Y la raíz está cubierta por otro tejido que se llama dentina. Bueno, esto es interesante entenderlo porque la carie va a afectar en primer lugar al esmalte, y cuando elimine el esmalte y haya destruido el esmalte, pasará a la dentina, la cual la destruirá más deprisa porque es un tejido un poco más blandito. Bien,
En el interior de la dentina vemos una cavidad, hay una cavidad que se llama cámara pulpar, que está donde se aloja lo que la gente vulgarmente llama el nervio. El nervio. Pero no solamente son nervios, son arterias, hay venas, es decir, es como una mollita blanca, aquí la puedo ver, donde efectivamente veo que esa cavidad está ocupada por ese nervio. Que es lo que realmente es molesto, lo que duele. Claro, exactamente. La caries tiene un problema, que cuando es incipiente, cuando afecta al esmalte, no duele nada, porque no hay nervios, en el esmalte no tiene nervios. Cuando llega a la dentina ya hay sensibilidad, molesta el frío, las cosas calientes, pero cuando sigue penetrando la caries y afecta al nervio y lo infecta, entonces es cuando viene el dolor. Cuando afecta a los nervios que conforman o que contiene esa pulpa dental. Podría considerar la parte viva del diente. Exacto, sí. Cuando ya toca la parte viva del diente es cuando nos afecta, nos duele y nos molesta. Efectivamente. Ahora vamos a ver lo que es la caries dental y lo vamos a ver en esta otra maqueta. Que la tenemos aquí a su vera. Que les he traído. Ya la conocemos. Sí, esta es bastante común ya nuestra. ¿Por qué se produce la caries dental? Pues es interesante que sepamos que la caries dental se produce fundamentalmente por la fermentación de los hidratos de carbono refinados. Los niños y los jóvenes son muy aficionados a los chuches y a las cosas, a bollería muy elaborada. Bueno, pues todas ellas están formadas fundamentalmente por azúcares refinados. Estos azúcares se pegan al diente y conforman una película. Y sobre esa película, como en la boca hay bacterias, microorganismos, se depositan estreptococos, bueno, y otras bacterias, pero los estreptococos son los que hacen fermentar esos hidratos refinados. Como consecuencia, se forman una serie de ácidos. El pH de la boca, de la saliva, disminuye. Ya no está en equilibrio. Exacto, no hay equilibrio y esos ácidos poquito a poco van destruyendo la materia mineral del diente. Es como cuando cortamos un limón encima del mármol. Sí, justo. Si lo cortamos todos los días, ¿qué pasará? Pues acaba comiéndose el mármol y dejando sin brillo. Exacto, ese será el principio. Pues con la caries pasa lo mismo. Se inicia con una pequeña zona sin brillo encima del esmalte y poquito a poco, cuando de noche especialmente esos hidratos refinados fermentan, entonces poquito a poco va lamiendo el esmalte y va desmineralizándolo. Y ahí finalmente lo perfora. Aquí podemos ver una zona más oscurita en esta maqueta que tengo aquí, pues eso ya es una carie penetrante. ¿Dónde se producen las caries? Fundamentalmente en los surcos de las muelas y en los espacios interdentales, que es donde más comida se acumula. Aquí es interesante entender que cuando, pues lo que hemos dicho antes, que el problema de la caries es que cuando se inicia prácticamente no da sintomatología, por eso son necesarias las revisiones periódicas en el dentista para detectar caries incipientes y arreglarlas cuando están en su porque inicio. podemos tener una caries y aparentemente no ver nada en el diente. Claro, puede estar internamente. Claro, y entre diente y diente, como este es el caso. Aquí tengo una pequeña caries chiquitita, pero que la puedo ver. Esta zona más oscura es precisamente una carie inicial. No se descubre porque no da síntomas, sino es mediante una exploración específica. Bien, y el problema ya no es esa carie incipiente, es que cuando... Podemos ir a más. Una vez que tenemos una caries, se puede contraer más cosas. El problema es, como dije antes, cuando esa carie penetra y va destruyendo el diente. La infección puede alcanzar el nervio y cuando alcanza el nervio se producen fenómenos dolorosos, muy dolorosos, pero es más, la infección puede llegar al hueso que rodea la raíz y formar flemones, abscesos, que a su vez pueden, a través de la sangre, pues llegar a otras partes del organismo. Por ejemplo, estos estreptococos de los que he hablado antes, son cocos o microorganismos, a través de la sangre pueden llegar al corazón.
Y si eso sucede, pues se pueden producir infecciones de las válvulas cardíacas, que luego vamos a comentarlas, endocarditis bacteriana. Y a partir del corazón, pues puede embolizarse la sangre, pueden aparecer émbolos en la sangre de microorganismos, de cocos, que pueden ir al corazón, que pueden ir al cerebro, pueden producir embolias y pueden producir infecciones en otros órganos. De manera que prevenir la carie es prevenir la infección y es prevenir enfermedades sistémicas importantes. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para prevenir la caries? Sí, pues esto es interesante también, debemos hablarlo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos de comida. Es decir, si hemos dicho que los hidratos de carbono refinados son los que más ácidos van a producir, pues hay que evitar los hidratos de carbono refinados. Concretamente, el pan blanco, bueno, pues es aconsejable sustituirlo por pan integral. ¿Por qué? Pues porque va a producir muchos menos ácidos en la boca, Y bueno, aparte de que evidentemente pues sobre la glucemia, los niveles de azúcar en sangre también van a haber unas consecuencias importantes, va a bajar. El azúcar blanco, el azúcar refinado, pues hay que sustituirlo por el azúcar moreno. Es más natural. Claro, es más natural y todo así. La bollería industrial habría que suprimirla. Hay que volver un poquito a la vida del campo, es decir, tenemos que volver a coger los hábitos que se tenían antes, no ser tan comercial a la hora de comprar bollería como estaba diciendo, que ahora ya todo envasado, pues no, todo natural, y si se puede hacer en casa, pues mejor todavía. Claro, hidratos, efectivamente. Por ejemplo, pues una nuez, pues es un producto no elaborado, es buena. Es muy buena. Almendras, todas estas cosas, hay cantidad de hidratos. Los hidratos de carbono son imprescindibles en una dieta, pero tienen que ser hidratos de carbono no refinados. Bien, pues lo primero es acostumbrarse a una alimentación sana. Y lo segundo es la limpieza, evidentemente. Sí, la limpieza es muy importante, la limpieza. Si yo como azúcares refinados, hombre, por lo menos no me puedo ir a la cama con una chocolatina en la boca o con un dulce en la boca. Vamos a limpiarnos los dientes correctamente, y esto, pues como otras veces hemos comentado, se hace de forma muy sencilla. Nadie se puede ir a la cama sin cepillar los dientes, Antes de cepillarlos es preciso limpiar los espacios que hay entre los dientes, lo hemos dicho otras veces, Esto es muy importante. Una cuestión es que ahora pues salimos mucho a comer fuera, incluso a desayunar, a cenar, y no tenemos ese hábito igual de echarnos al bolsillito o al bolso el cepillo de dientes. Yo voy a echarme la mano al bolsillo porque siempre llevo un cepillo interdental. El cepillo interdental, lo hemos comentado otras veces, pues es como un palillo de dientes sofisticado, porque lleva unos pelitos alrededor que hacen que el palillo de dientes sea más eficaz. Pues esto es muy sencillo, llevarlo en el bolsillo no ocupa ningún espacio, y si salimos fuera, pues entramos al cuarto de baño y nos pasamos entre los dientes. No hace falta ni usar pasta dentífrica, simplemente con retirar. Claro, la pasta dentífrica cuando estemos en casa por la noche después de cepillarnos. Bien, después del cepillo interdental que ya hemos explicado, se utiliza el cepillo normal. Repito, el cepillado de la noche es fundamental después de cada comida, pero el más importante es el de la noche. Porque voy a explicar, en la saliva hay unos elementos fundamentales que protegen al diente de las bacterias. Por ejemplo, hay un antibiótico que fue el primer antibiótico que descubrió Fleming, que es la lisocima. Fue la lisocima que descubrió Fleming antes que la penicilina. Pues bien, este es un elemento que controla a las bacterias y las mantiene a raya. Luego hay unas enzimas interesantes como la ureasa, que lo que hace es aumentar el pH. De la saliva, con lo cual hace que no hayan, la actividad de los ácidos no sea tan agresiva sobre el esmalte. Pues bien, a la noche se deja de producir saliva, con lo cual todos estos elementos que son buenos que de una forma natural controlan la acidez de la boca, pues, y las bacterias desaparecen.
de manera que por la noche en la boca es un sitio ideal si hay comida para las bacterias, se multiplican a gran velocidad y hacen de las suyas, es cuando más daño hacen. Por lo tanto, por la noche, claro, no hay saliva, sí hay, pero no se crea en exceso, por lo tanto se nos ha ido el protector natural. Si no tenemos protector natural, pues tendremos que cambiarlo por lo menos por no tener restos de comida, por no tener contra qué protegerse. No hay bacterias, no hay infección. Otra cosa importante, además de la alimentación y además de la limpieza, pues es que los niños utilicen pastas de flúor. El flúor viene en las aguas de ciudad que bebemos normalmente ya llevan una proporción adecuada, una parte por millón de flúor, que hace que el flúor es interesante. Y las pastas fluoradas pues también actúan a nivel local un poquito. ¿Por qué el flúor? Pues porque los cristales que lleva el esmalte mineralizados se convierten en cristales de fluorapatita. La hidroxiapatita se transforma en fluorapatita, que es mucho más resistente a los ácidos. Por lo tanto, el flúor es bueno. Bueno, la carie es una enfermedad infantil, el 90-95% de los niños la padecen. Y como es muy importante no solamente prevenirla, sino detectarla cuando se está iniciando. De manera que las revisiones al dentista son imprescindibles. ¿Y qué se hace con una carie? Pues no hay más remedio que limpiar el esmalte enfermo y sustituirlo por unas pastas especiales que se llaman composites. Bien. El problema es cuando la carie es muy destructiva y alcanza el nervio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces no hay más remedio que limpiar por dentro. Es decir, ya no podemos conformarnos con obturar la zona enferma, sino que hay que quitar el nervio, hay que eliminar este tejido pulpar del interior, dejarlo completamente limpio. Exacto. Y rellenar estos conductos y estas cámaras por un material plástico. Después se obtura la zona de caries que corresponda. Y como última alternativa, y si no hay más remedio, pues hay que extraer el diente y sustituirlo por un implante. Pero esa es una última alternativa. Pero ya tenemos que decir que si una persona va con habitualidad al dentista y se hace sus revisiones, pues normalmente no se debe llegar a la extracción porque se coge siempre a tiempo. Efectivamente. Si te parece, podemos pasar a podemos ver unas imágenes que he traído. Gracias. Estábamos ya deseando ver nuestras imágenes. Aquí tenemos una boca sana. Sí, efectivamente. Esto es para comparar un poco. Esto es una boca bien cuidada, bonita. Da gusto ver estas encías sonrosaditas, el diente perfecto. Por cierto, los dientes no son blancos, tienen un poquito de color, tienen un color hueso, clarito, pero no, el concepto del diente blanco pues es un error, tiene un poquito de color, dependiendo de la mineralización de ese diente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, esto es otra cosa ya. Aquí vemos un muchacho joven, no ha llevado muy buena higiene, le tenemos que enseñar cómo alimentarse y cómo cepillarse, eso es fundamental. Y donde vemos esos agujeritos, precisamente en las zonas interdentales, Es decir, la carie es mucho más frecuente en las zonas interdentales. Aquí no hay más remedio que poner un poquito de anestesia, limpiar el tejido enfermo y sustituirlo por esos composites del color natural. Pero me llama la atención que para lo joven que es, tenga las caries delante y no detrás. Bueno, estos casos ya se ven poco, porque hoy nos cuidamos mucho. En cuanto alguien ve una manchita oscura, pues acude ya. Sí, porque pues eso es una caries excesiva. Claro, es mayor cultura y ya no llegamos a estos extremos. Es difícil ver una boca así. Yo la he traído en plan extremo. Hay situaciones peores todavía. Entonces, ¿cómo empieza una caries? Vamos a ver nuevas imágenes. Bueno, esto es una radiografía. Vemos a nivel de la corona del diente una zona negra, que es el agujero. Hay una zona negra pequeñita en un lado del diente, pero otra zona negra a la derecha del diente central. Vemos una gran destrucción, pero hay otra inicial entre el diente lateral y el canino. Más pequeñita, sí, justo enfrente. El problema es que esa
carie que ha destruido casi totalmente la corona, ha invadido el nervio, que es esa zona central que vemos en la radiografía, la pulpa dental, y lo ha infectado, y además alrededor de la raíz veo una zona oscura que es una infección. Eso es lo que está cerca de la raíz al final, la zona negra es una infección. Es un granuloma, sí, infeccioso. Seguramente pues, la caries haya pasado al... La infección primero afecta al esmalte, luego a la dentina, luego a la pulpa dental y finalmente alrededor del ápice dental al hueso. Al hueso, como funcionaba con la periodontitis que venía de una gingivitis. Sí, esto es distinto porque no hay una destrucción de la cresta ósea, sino que hay una destrucción del hueso interna por la infección. Vamos a ver otras imágenes. ¿Cómo se inicia una caries? Veamos ese molar donde observamos esos surcos centrales que están ligeramente teñidos. Ahí es donde más se acumula la comida en un muchacho, en un niño. Bien, esto se puede considerar una situación de salud. Se cepilla bien, bueno, ha perdido un segundo molar, pero este primer molar está en buenas condiciones. Vamos a ver otro que está un poquito más avanzado. Aquí ya podemos ver ese primer molar, pero ya con un surco más oscurito. Se está iniciando una caries. Vamos a ver otra imagen. Aquí ya tengo una mayor destrucción. Es otro molar distinto, pero siempre el primer molar inferior izquierdo, donde la destrucción es muy grande, tan grande que hay una cúspide de la muela que se ha perdido. Ahí ya se nota perfectamente. Sí. Vamos a ver otra imagen, todavía una situación más avanzada. Es una destrucción por una caries. Fíjense los ácidos de qué son capaces de hacer con el esmalte, con la dentina. Pero es que ahí ha tocado hasta... Sí, el nervio se ve, la cámara pulpar es que está expuesta. Hay una infección importante. Vamos a ver ya la situación final, es la pérdida de la muela. Se perdió la muela, no se pudo hacer nada. La infección, la destrucción de la corona es tal y la infección es suficiente como para no poner en riesgo a este paciente. El remedio era que lo que podíamos haber arreglado con un simple empaste, claro, se va a tener que arreglar con un implante, porque claro, si no se pone implante, como bien sabemos y como bien ya he explicado, los molares empezarán a moverse, bueno, toda la dentadura empezará a moverse y ya no tendrá una mordida perfecta y todos esos problemas que surgen cuando falta un diente. Hay una cosa más que quiero decir y es la importancia que tienen estas infecciones a nivel sistémico. Es decir, he traído una maqueta de un corazón porque es importante que sepamos que una vez que se infecta el hueso... La gente estará pensando, ¿qué tiene que ver el corazón con la boca? Pues sí, ahora... Es una maqueta del corazón muy interesante, muy bonita. El corazón no es tan grande, esto es una maqueta en aumento, ya lógicamente. nos gustaría. Y lo que podemos ver en ella... El corazón tiene el tamaño de un puño, o sea, si cerramos la mano, pues más o menos aproximadamente ese es el tamaño de nuestro corazón. Si alguien quiere conocer el tamaño del corazón, pues cierra su puño y ve, pues este es mi corazón. Bueno, esto es una maqueta más grande. Las infecciones, cualquier infección, puede hacer que pasen las bacterias a la sangre. En este caso, los estreptococos. Son microorganismos que pueden invadir la sangre y a través de la sangre llegar al corazón. Todos hemos oído que en el corazón hay unas válvulas, la válvula mitral, la válvula aórtica. Yo me voy a permitir el lujo de quitar una parte del corazón. De poder verlas. Vamos a ver este corazón, sí. No solemos tener ocasión de ver un corazón. El corazón se divide en dos partes, hay unas aurículas y unos ventrículos que se ven aquí. Y hay un corazón derecho de sangre venosa, donde entra y sale sangre venosa, y un corazón izquierdo de sangre arterial, entra y sale sangre arterial. Bueno, pues el corazón es una bomba que impulsa a través de estos músculos, impulsa la sangre a todo el organismo a través de la aorta para que los tejidos se alimenten y les llegue oxígeno. Bien, pues esa bomba tiene unas válvulas, las vemos aquí. La válvula mitral está aquí a la izquierda, una aurícula con ventrículo, y la tricúspide. Son estas valvulitas, pues se colonizan por cocos, por estreptococos, y entonces se puede producir la endocarditis bacteriana. Bien, se multiplican en estas válvulas y aparte de que las lesionan o pueden lesionarlas,
se desprenden pequeños émbolos en ocasiones desde esas válvulas que pasan a la sangre, al torrente circulatorio, y entonces a través de ese torrente pueden producir émbolos y embolias a nivel del cerebro o a nivel de incluso infartos de miocardio por esa embolización de las arterias. Las bacterias, los microorganismos, los cocos pueden llegar al bazo, pueden llegar a las articulaciones, pueden llegar a otros órganos, al cerebro también. De manera que prevenir la caries dental también es prevenir la salud del sujeto, que consiga mantener esa salud hasta el final de sus días, porque una endocarditis bacteriana supone unas lesiones valvulares que en ocasiones requieren que se sustituya esa válvula mitral o tricúspide por una válvula artificial, y ya compromete la calidad de vida de ese sujeto para toda la vida. O sea, qué sencillo es arreglar una carie incipiente, hacer unas revisiones periódicas anuales al dentista para que no se produzcan estas situaciones dramáticas. Que aunque la gente lo ve como muy, muy lejano, es una realidad que puede pasar, que no está tan lejana como nos pensamos. Si dejamos esa higiene y dejamos de acudir al dentista y dejamos un poco nuestra salud en manos de Dios, pues ocurren estas cosas. Sí, y ya una última cosa, yo quiero, siempre cito esa frase, ¿no? Si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces, pero no solamente tus besos, tu salud será más perfecta dulce. si te cuidas un poquito y no hay bacterias que colonicen esas muelas y ese corazón. Por lo tanto, siempre les dejamos con esta frase. Nos despedimos de usted, pero le esperamos en nuevos programas y esperamos que les guste este. Y nada, que ya saben que pueden contar con nosotros, que pueden llamar al doctor Bermejo y preguntarle cualquier duda, que está para atenderles. Que muchas gracias y le esperamos en próximos programas. Hasta luego. Gracias.